Vamos a hablar acerca de las competencias que es muy importante, tanto académicas, profesionales y personales, que todos nosotros como seres humanos presentamos en nuestro desarrollo del ciclo vital. Sobre todo es muy importante para ustedes como futuros administradores públicos que entiendan un poquito la conceptualización de estas competencias, teniendo en cuenta que ya muchos también pueden tener experiencias laborales, pero no falta conocer un poco acerca de la importancia de poderlas aplicar. Bueno, aquí hay una frase muy importante que dice: las competencias son las llaves que abren las puertas al éxito. Cuando hablamos de competencia en los seres humanos, se refiere a los conocimientos, habilidades y actitudes y valores que permite a una persona desempeñarse eficazmente en un contexto, ya que este conjunto de habilidades nos permite desenvolvernos eficientemente en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. El desarrollo de nuestras competencias nos permite alcanzar esos objetivos que nosotros nos proponemos, tanto en la parte académica, profesional, laboral y en nuestra vida personal, para mejorar esa calidad de vida y contribuir al desarrollo de la sociedad. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de competencias, en los seres humanos, se refiere también a esas habilidades, actitudes y aptitudes y valores que tiene una persona para desempeñarse eficazmente. Cuando hablamos de conocimiento, nos referimos a la que corresponde al saber hacer. ¿Qué quiere decir el saber hacer? Es todo lo que se necesita saber para desplegar una competencia. Es la capacidad de poner en práctica los conocimientos teóricos y habilidades técnicas para realizar una tarea o desempeñar un rol de una manera efectiva. Aquí lo podemos ver en la imagen. El otro, la otra competencia hablamos como de las habilidades. Cuando hablamos de las habilidades, nos referimos al poder hacer, que se refiere al tener conocimientos de cómo hacer algo. Esto no quiere decir que siempre que nosotros realicemos algo nos vaya a salir excelente. También tenemos a veces dificultades para realizar cosas, pero el poderlo hacer bien viene de la experiencia que nosotros vamos desarrollando a través de nuestro ciclo vital. Esa experiencia que nosotros imparte desde las formaciones académicas, esa experiencia de la vida personal, esa experiencia de la vida laboral. Entonces, para poder hacer, se requiere este factor de la habilidad. Y otra de las competencias que nos referimos son las actitudes, que se refiere al querer hacer. En este caso, las personas pueden tener todas las competencias o todo el conocimiento, pueden presentar todas las habilidades y toda la experiencia en algo, pero si no tiene ese deseo o esa actitud de realizarlo, ¿sí? Entonces es imposible lograr esos objetivos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos tres factores, que es el conocimiento, que es la habilidad y que es la actitud, el saber hacer, el poder hacer y el querer hacer. Siguiente, por favor. Entonces, cuando ya tenemos todas estas competencias, vamos a hablar de qué son estas competencias académicas. Cuando hablamos de las competencias académicas, se entiende como aquellas relacionadas con las capacidades de apropiar el conocimiento, interpretarlo, dar razones, explicar y generar nuevas ideas. Se trata de cómo ver todas estas competencias que son acciones del ser humano que privilegian su dimensión cognitiva y todo lo que está relacionado con ella. Estas competencias fortalecen el proceso de formación. Es el núcleo del éxito universitario
prioritario, se puede mencionar, y es la base por la cual se construye la formación y el desarrollo profesional futuro. Estas competencias, cuando hablamos de estas competencias, hablamos de las habilidades cognitivas que todo el ser humano presenta. Obviamente hay unas habilidades cognitivas que presentan unas más altas que otros. Cuando hablamos de estas habilidades, quiere decir a la memoria, a la atención, al aprendizaje, al lenguaje, a la percepción, al razonamiento, ¿sí? Entonces, algunas veces nosotros desarrollamos unas habilidades más que los otros. Entonces, todas estas competencias permiten que los estudiantes, en este caso, estamos hablando de estudiantes de pregrado, puedan navegar por el conocimiento, contribuir a él y adaptarse. Estas competencias trascienden como un aspecto de memorización, enfocándose en unos procesos mentales superiores. Por favor, ¿me das la siguiente diapositiva? Cuando hablamos de estos procesos mentales de orden superior, nos referimos a tres tipos de competencias. A las competencias cognitivas superiores. Siguiente, por favor, la diapositiva. Cuando nos referimos a este tipo de competencias académicas y hablamos de los procesos cognitivos superiores, estamos hablando de las competencias cognitivas superior, la alfabetización informacional y la comunicación académica. Cuando hablamos de las competencias cognitivas superiores, se encuentra el pensamiento crítico, que nos ayuda a realizar el análisis donde las personas tienen la habilidad de descomponer las ideas, de realizar una evaluación, de realizar argumentos, evidencias, de deducir conclusiones sólidas y reflexionar sobre el propio pensamiento. Cuando hablamos también de resolución de problemas complejos. En este sentido, entender la definición del problema, generar hipótesis, dar posibles soluciones y realizar su implementación o evaluar para esta posible solución. Y también hablamos en estas competencias cognitivas superiores, hablamos de la creatividad académica. Es esa persona que tiene esas habilidades de fluidez para generar muchas ideas, tener una flexibilidad o una diversidad de enfoques o presentar una originalidad en la propuesta que se vaya a realizar. Entonces, son muy importantes estas competencias cognitivas superiores para desarrollar las competencias académicas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la alfabetización informacional. Esta alfabetización informacional se refiere al conjunto de habilidades y capacidades que todas las personas necesitamos para realizar tareas relacionadas con la información. Por ejemplo, cómo nosotros podemos descubrir una información, cómo podemos interpretarla, cómo podemos analizarla, gestionarla, almacenarla, comunicarla y compartirla a los demás. ¿Sí? Pero también son esas cualidades que nosotros tenemos para realizar este proceso de información y poderla interpretar de la mejor manera. Y por último está esa comunicación académica que se refiere al puente entre el conocimiento y su impacto. Es una competencia muy fundamental que permite transmitir esas ideas complejas con claridad, con un lenguaje claro, con un lenguaje concreto que abarca toda la expresión escrita, verbal, ¿sí? Y que permite tener unos estándares muy altos para tener una comunicación más fluida. Aquí se tiene en cuenta lo que es la escritura, la gramática, la oralidad, la modulación de los ritmos cuando nosotros hablamos. Siguiente, por favor. Entonces,
Ahí estamos hablando anteriormente de las competencias académicas, que también, me faltó decir algo acá, que también se articula con las competencias laborales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las competencias académicas nos permiten anclarnos conocimientos, adquirirlos y producirlos para poderlos desempeñar en la parte laboral. ¿Sí? De esto es importante mencionar que los procesos formativos se deben tener en cuenta para tener esa capacidad o esa habilidad de desarrollar ciertas herramientas cognitivas que nos permiten desempeñarlas en el área pedagógica. Eso era en cuanto a competencias académicas. Ahora vamos a hablar de las competencias técnicas. Es importante mencionar que varios autores desde la psicología, diversos autores, han mencionado la importancia de las competencias técnicas para el desarrollo del ser humano y su desempeño profesional. Un reconocido autor que se llama Howard Gardner menciona que las personas presentan al presentar competencias técnicas, están desarrollando habilidades de inteligencia y prácticas y presentan una mayor capacidad para resolver problemas en el mundo cotidiano. Por esto se menciona que estas competencias técnicas es el conjunto de habilidades y conocimientos específicos que se requiere para desempeñar una profesión o una tarea determinada. Por otro lado, estas competencias pueden ser medibles, cuantificables y observables. Y se adquieren a través de la formación académica, la experiencia laboral y la capacitación especializada que se presente o que se vaya realizando en la formación académica. Estas competencias también permiten realizar el trabajo de una manera efectiva. Siguiente, por favor. Algunas competencias claves que son importantes tenerlas en cuenta está los conocimientos teóricos. Cuando hablamos de conocimientos teóricos, hablamos del dominio de conocimientos fundamentales, de la comprensión teórica, de los modelos, de los principios científicos que se pueden presentar para desarrollar cierta competencia. También hablamos de la aplicación de las prácticas, que se requiere traducir la teoría a soluciones reales, utilizar herramientas específicas y adaptar métodos y contextos diversos. Y también hablamos de habilidades analíticas, que es cómo descomponemos esos problemas complejos, y también utilizamos el uso de herramientas y los lenguajes técnicos. Por ejemplo, se podría decir que una competencia técnica podría ser tener una habilidad de una segunda lengua. Esa es una competencia técnica, no solo una segunda lengua, sino 2 o 3 lenguas que nosotros podamos comprender y utilizarla. Esa es una competencia técnica. Otra competencia técnica es utilizar herramientas como los software, habilidades prácticas. Si nosotros nos vamos como a procesos prácticos, utilizar herramientas que tengan que ser prácticas, ¿sí? Utilizar cualquier tipo de prácticas son competencias técnicas. Por ejemplo, las personas que se enfatizan más en el cálculo, en las matemáticas, en conocimientos normativos, ustedes como administradores públicos tienen son específicas sus competencias técnicas para ser grandes empresarios o grandes administradores públicos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de competencias técnicas, son estas habilidades técnicas que se adquieren a través de los procesos formativos y de la experiencia. Siguiente, por favor. Otro tipo de competencia es las competencias personales o habilidades blandas. Yo introducí una frase que dice que las personas son contratadas por sus competencias o habilidades técnicas
y despedidas por su falta de habilidades personales y emocionales. Esto lo dice Daniel Goleman. Y es algo que es muy cierto que después de pronto en el momento que vamos a hacer la retroalimentación podemos mencionar acerca de qué tan ciertos son esa importancia de las habilidades blandas o habilidades personales. Como bien sabemos, las competencias técnicas de cada persona se han desarrollado en los procesos de formación. Sin embargo, las habilidades emocionales como el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, son requeridas para ocupar ciertos cargos y no solo ciertos cargos, sino que ahora más en el mundo laboral hacen hincapié o mencionan que las personas tengan estas competencias personales. Entonces, estas competencias personales son las habilidades que se refieren tanto a las actitudes como aptitudes de las personas porque se relacionan a la manera como nosotros nos desenvolvemos, cómo nosotros trabajamos, cómo interactuamos con las demás personas, cómo tenemos esa capacidad de resolver los problemas y gestionarlos. Estas habilidades cada vez son más importantes en el mercado laboral, en el mercado profesional y en la parte académica, ya que nos permiten prosperar, tener unos entornos más dinámicos, más colaboradores y podemos ser eficaces en nuestros objetivos que nos planteemos. Las competencias personales son esas capacidades inherentes del individuo que las manejamos nosotros, ¿sí? Cada uno, y que nos relacionamos afectivamente con las demás personas. En el ámbito académico, estas competencias personales facilitan esa navegación emocional, social, ética, de los desafíos que se van construyendo a través de la formación, permitiendo a los estudiantes no solo lograr los objetivos, sino prosperar a esos obstáculos que se pueden presentar a través de la formación académica. Por favor, la siguiente, dentro de estas competencias personales, la siguiente, por favor, tenemos la comunicación efectiva. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros hablamos de la comunicación efectiva, es la capacidad de cómo nosotros podemos transmitir y recibir esa información. Es la manera de cómo nosotros damos esa información clara, concisa y precisa. Es una habilidad esencial para tener un éxito profesional, ya que nos permite compartir las ideas y pensamientos con los demás, construir relaciones sólidas con sus colegas o compañeros, resolver problemas de una manera efectiva y persuadir a los demás de una manera positiva. La comunicación efectiva no solo implica hablar, sino también escuchar, porque muchas veces nosotros hablamos o también escuchamos, pero lo que hacemos es oír, más no escuchar y procesar esa información, porque es muy importante prestar la atención a lo que dicen los demás, tratar de comprender los diferentes puntos de vista. También es importante respetar las opiniones de los demás, sobre todo en los procesos académicos. Hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de opiniones, pero se las puede escuchar y respetar y poder dar una precisión de una forma respetuosa. ¿Sí? En esta comunicación efectiva es muy importante tener en cuenta el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y el lenguaje corporal. ¿Sí? Cuando se habla de manera verbal, es importante tener una velocidad modulada, entendible para todo tipo de público, tener en cuenta a qué tipo de público nosotros nos estamos refiriendo, ¿no? No también hablar con una voz monótona y que muchas veces pierde la atención las personas que están escuchando.
Y también es importante perder el miedo a hablar en público. Yo sé que eso es muy difícil, creo que a todos nos cuesta. Se realiza, quitar ese miedo se realiza a través de la experiencia, pero sí es muy importante hacer prácticas intencionadas. Entonces, ¿cómo hago esas prácticas intencionadas? Pues realizo esas charlas en mi casa, con mis compañeros, con mis familiares, para que yo pueda perder ese miedo y crear más seguridad. La siguiente diapositiva, por favor, habla de el trabajo en equipo. Esta es otra habilidad personal o habilidades blandas que se debe tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos del trabajo en equipo, es como la capacidad de trabajar eficazmente para lograr ese objetivo común. Es una habilidad también esencial para el éxito profesional, ya que nos permite compartir las ideas y recursos, resolver problemas de manera creativa y alcanzar las metas que serían imposibles alcanzar de manera individual y construir relaciones sólidas y afectivas con nuestros compañeros, ¿no? El trabajo en equipo requiere confianza, requiere comunicación abierta y efectiva y requiere respeto. Es importante, como hablaba anteriormente, escuchar a los demás y estar dispuesto a comprometerse en el objetivo en común en que queremos alcanzar. También es importante resolver esos problemas de una manera constructiva. No todas las personas tienen esa habilidad para trabajar en equipo, porque nosotros tenemos diferentes tipos de personalidades y hay muchas veces que esas personalidades hacen tener como esa barrera o ese obstáculo que se tiene con el otro compañero. Por eso es muy importante tener esa comunicación efectiva para poder entender y comprender al otro. El propósito de trabajar en equipo es generar ideas y resolver problemas. Como bien sabemos, hay diferentes tipos de equipos, equipos abiertos y equipos cerrados, y también hay equipos ordinarios y equipos de alto rendimiento. Cuando nosotros hablamos de equipos ordinarios, es cuando las personas buscan soluciones a problemas y todos aportan de una manera flexible, se rompen esos cuellos de botella y pueden ayudar a completar los trabajos o asumir las responsabilidades de los otros. Cuando hablamos de equipos de alto rendimiento es cuando ya se tiene el objetivo común visibilizado, ¿sí? Y estamos simplemente trabajando para ese objetivo común de manera profesional, apoyando con nuestras competencias profesionales. Seguimos con la diapositiva de liderazgo, por favor. Otro tipo de competencia es cuando nosotros hablamos del liderazgo. El liderazgo es la capacidad de inspirar y motivar a los demás para que se logre esas metas o esos proyectos o esos propósitos que se tienen en equipo. Es una habilidad esencial, ¿sí? Ya que permite establecer una visión clara, compartida, tomar decisiones, resolver problemas, delegar tareas y responsabilidades, motivar y apoyarse a los demás. Los líderes eficaces son visionarios, motivadores e inspiradores. También pueden tomar decisiones difíciles y resolver problemas, pero como bien sabemos, hay dos tipos de liderazgos. Puede existir el liderazgo positivo y el liderazgo negativo. Muchas veces dentro de nuestros grupos de trabajo encontramos esos tipos de liderazgos. Cuando hablamos del liderazgo positivo, se enfoca desde el carisma, desde la unión, desde la comunicación, desde la motivación, y el líder es reconocido por toda su gente. Él guía hacia ese objetivo común. Cuando hablamos de liderazgos negativo, es una persona que tiene como la autoridad y que siempre está como, es reconocido como en la jerarquía, que es más como la imagen de un jefe, ¿sí? Pero no se relaciona con los demás compañeros. Quiere resultados óptimos para su proceso de trabajo en equipo, pero no guía a los demás compañeros. Entonces, en este caso, muchas veces los jefes también pueden ser líderes
ahí es cuando es un jefe y un líder a la vez, pero hay muchas veces que solamente son jefes y ese es cuando es un liderazgo negativo. Entonces es muy importante entender estos procesos de liderazgos para poderlos compartir. La siguiente diapositiva hablamos de la adaptabilidad. La adaptabilidad es la capacidad de ajustarse a los cambios que existen en el entorno donde nosotros estemos. Ustedes que son próximos a realizar las diferentes opciones de grado, algunos de prácticas administrativos, se van a encontrar diferentes entornos donde ustedes van a apoyar, van a realizar algunas acciones. Entonces, es una habilidad esencial que permite aprender nuevas habilidades y conocimientos, que permite resolver los problemas de una manera creativa, hacer frente a esa incertidumbre o a ese cambio que se puede presentar y prosperar a nuevos entornos. En el mundo académico, profesional y laboral, estamos en constante cambios. De pronto hoy estamos aquí, mañana o en un mes o en 2 meses podemos tener la posibilidad de otro trabajo que cumple con nuestras expectativas, entonces vamos a tener ese cambio. Así que las personas, esta habilidad es de cómo se pueden adaptar a esos nuevos desafíos y nuevas oportunidades que se pueden desarrollar a través del proceso de formación. Una forma de ser adaptable, digamos, a estos espacios es siendo flexible, tanto en el trabajo como donde nosotros nos enfoquemos. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva es cuando hablamos a la gestión del cambio. Es muy relacionada con la adaptabilidad, ¿sí? La gestión del cambio es adaptarse pues a estos nuevos retos que se presentan en las áreas académicas, profesionales y laborales, porque en muchas ocasiones seguimos siendo pragmáticos y nos cuesta, ¿sí? Cuando se debe realizar cambios para avanzar. Entonces, el manejo del cambio es la capacidad de gestionar las emociones y el comportamiento durante los periodos de cambio. También es la habilidad esencial para el éxito profesional, ¿sí? Ya que permite a las personas hacer frente a la incertidumbre y al estrés y adaptarse a nuevas situaciones. Ahí hay que entender que esta gestión de cambio, en muchas ocasiones el estrés invade a las personas y les posiciona esas barreras o esas brechas para poder avanzar. Entonces es muy importante tener ese proceso de adaptarse para poder realizar una gestión del cambio eficaz. Siguiente, por favor. Otra de las habilidades personales es cuando hablamos de la inteligencia emocional. De acuerdo a Daniel Goleman, que ya lo mencionamos antes, la inteligencia emocional se refiere a una forma diferente de ser inteligente. No tiene que ver con el coeficiente intelectual, sino la manera cómo manejamos nosotros mismos esas emociones y esas relaciones. Esta inteligencia emocional se compone de 4 partes. Está la autoconciencia, que implica entender lo que tú sientes y por qué sientes. Saber cómo cómo ese desempeño influye en esa toma de decisiones. Una persona emocionalmente inteligente confía en la intuición y toma decisiones importantes para alcanzar sus objetivos propuestos. El otro componente habla de la conciencia social y empatía. Es la habilidad de gestionar las relaciones y saber qué piensan los otros, intuir lo que sientes y demostrar interés cuando acuden a ti. Esto implica ponerse en el lugar de los otros, que hablamos pues de la empatía, perdón, es como ponernos en los zapatos del otro. Cuando hablamos de la empatía, estamos hablando de la empatía cognitiva, que implica como ponerse en la posición de la otra persona, pero de cómo piensa y cómo se comunica de una manera efectiva. Cuando hablamos de la empatía emocional, se refiere a esa conexión instantánea
de cómo esa persona lo siente y yo también puedo sentirlo, ¿sí? Y eso ayuda a moldear el mensaje que hace parte de una conversación para que tenga una mejor dirección. Y cuando hablamos de la preocupación empática, es el nivel más alto de empatía y la utiliza la parte del cerebro que es como el amor de un padre, de una madre por su hijo, que no solo implica preocuparse por lo que piensa o lo que siente el otro, sino hacer algo para mejorarlo. Entonces ahí lo dice, es la preocupación que nosotros sentimos por el otro para poder ayudarlo, apoyarlo y para poder hacer algo para que esta persona se sienta mejor. Eso cuando hablamos de la empatía. Y el otro punto es cuando hablamos de esas habilidades sociales. Cuando hablamos de habilidades sociales es cuando una persona tiene que conectar con las demás personas, combinar la empatía, combinar el autocontrol, saber cómo comportarse, cómo negociar, cómo saber comunicarse y cómo influir en este proceso de comunicación. ¿Sí? Si nosotros aplicamos todas estos puntos, ¿no? Seremos capaces de gestionar esas relaciones de una forma efectiva. Muchos creen que la empatía es la más importante, ¿no? Para una persona, para un líder, pero no siempre es así. Eh, a- Así como tú te sabes controlar tú mismo, también puedes liderar, también puedes tener esas habilidades sociales que te permiten ser parte de las otras personas. Siguiente, por favor. La, la, la otra habilidad es cuando nosotros hablamos de la resolución de conflictos. Cuando nosotros hablamos de resolución de conflictos, es un punto inevitable, digamos, en la vida personal y profesional, porque nosotros, quiero o no, siempre vamos a estar en contextos donde pueden ocurrir conflictos. Sin embargo, la forma de cómo nosotros abordamos estos tipos de conflictos puede marcar la diferencia o tener un resultado positivo o negativo. Las habilidades que hablamos anteriormente, como la comunicación, la empatía, la inteligencia emocional, pueden ser herramientas muy importantes para esta resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, aquí hay unos pasos claves para esta resolución de conflictos. En estos pasos está, primero, identificar el conflicto. ¿Cómo lo identificamos el conflicto? Es como primer paso, resolver el conflicto es reconocer que existe. ¿Sí? Esto puede ser difícil, pero si las personas involucradas evitan el tema, pues no se puede llegar a ningún acuerdo para solucionar el conflicto. Una vez que se haya identificado el conflicto, es importante comprender cuál es la causa o la raíz de ese mismo conflicto y esto ayudará a tener esas soluciones efectivas. El otro punto es comunicarse de manera efectiva, que ya lo hablamos anteriormente, ¿no? Es como la comunicación esencial para poder solucionar los conflictos, escuchar atentamente. La otra es también, que ya lo hablamos, es mostrar empatía hacia los demás, ponernos en los zapatos de las otras personas. ¿Sí? Esto significa ver las cosas desde su perspectiva y comprender cómo se sienten los demás, validar esas emociones, incluso si no se está de acuerdo con ellas, porque es importante sentir, así yo no tenga la misma opinión que la otra persona, respeto su opinión, pero también busco la forma de sentir ese tipo de opinión para no generar ese conflicto. Yo me he dado cuenta que lastimosamente dentro de la formación académica, dentro de las aulas de clase, existen muchos problemas y muchos conflictos por los problemas o los tipos de opiniones que nosotros mencionamos. ¿Sí? Entonces todos tenemos opiniones diferentes, nunca tendremos, digamos, podemos estar de acuerdo, pero no va a ser exactamente la misma opinión. Pero para eso
tener esa empatía para entenderla, ¿sí? Y para poder decirle con respeto a la otra persona, de pronto no siento lo mismo, pero me pongo en tu lugar, pero le doy una respuesta que sea respetuosa, ¿sí? Sin ofender a las demás. Entonces, es muy importante para solucionar estos conflictos mostrar esa empatía. El otro punto es negociar y llegar a un acuerdo, ¿sí? La negociación es un proceso en que las partes involucradas en un conflicto intentan llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Esto implica hacer concesiones o comprometerse o realizar compromisos, ser flexibles, ¿no? A veces hay muchas personas que no ceden un poquito, que no son flexibles porque por egos, por personalidades, en fin, por muchas causas, sí, pero es importante dar como esos pasos para poder generar estos compromisos, ¿sí? El otro es resolver el problema. Una vez que se haya llegado al acuerdo, es importante resolver el problema que se causó el conflicto. Esto permite implementar cambios en la forma como las personas trabajan. Si estamos en un grupo de trabajo, nos vamos a repartir responsabilidades, roles, en cual no puede haber más ese choque. Y por último es hacer seguimiento, ¿no? Es importante hacer un seguimiento después de resolver un conflicto, ¿no? Para asegurarse de que este no vuelva a surgir, verificar con todas las partes involucradas cómo se sienten, ¿no? Y si se siguen implementando soluciones a este conflicto. Entonces, este pedacito hablamos de todo ese tipo de competencias que es muy importante desde nuestro proceso formativo, desde su proceso formativo, tener en cuenta cómo yo me relaciono con las demás personas, tener las competencias académicas, las competencias profesionales y las competencias personales muy claras para poder ser una persona, valga la redundancia, íntegra, ¿sí? Una persona íntegra que me ayude a fortalecer esos objetivos propuestos, sobre todo como futuros profesionales de pregrado. Continuamos ahora, es muy importante cómo nosotros vemos esas habilidades no, anterior, creo que anterior la diapositiva, anterior. Bueno, la siguiente, por favor, esa. Es muy importante nosotros cómo esas habilidades blandas transforman en cada opción de grado que ustedes pueden presentar, ¿sí? Entonces, en estas está pues la resiliencia, ¿sí? En monografía y en proyectos de investigación es muy importante que las personas tengan en cuenta como la resiliencia, la motivación intrínseca y la integridad que se va a dar para realizar estos procesos de monografías y proyectos de investigación. En cuanto a las prácticas administrativas, pues tenemos la adaptabilidad, la comunicación empática y la resolución de conflictos, que ya las vimos. En proyectos aplicados, pues pueden las personas adoptar el liderazgo, las competencias técnicas y la creatividad con que se realiza estas competencias. Y en cursos de profundización y asignaturas de posgrado es muy importante tener un aprendizaje autorreflexivo, un pensamiento crítico y la autodisciplina. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta todas estas competencias en cada una de estas opciones de grado que nos permiten, pues, o les permiten, perdón, avanzar para tener un resultado óptimo. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita vamos a hablar un punto que es muy importante tener en cuenta, eh, que son las estrategias para los currículum o hojas de vida y las cartas de presentación.
Les voy a hacer como un abrebocas de este tema porque después es importante que lo ampliemos con temas más específicos, ya que ustedes se van a presentar a este tipo de escenarios que tienen que realizar hojas de vida, cartas de presentación para de pronto, digamos, en el caso de prácticas administrativas, ¿sí? Presentar toda esta serie de documentación. Se debe utilizar varias estrategias para buscar pues empleo, ¿no? Ya que al dominar, digamos, todo este cierto de habilidades, podría aumentar esas posibilidades de conseguir ese objetivo propuesto. ¿Sí? Siguiente, por favor. Cuando nosotros estamos elaborando una hoja de vida o un currículum, ¿sí? Hablamos del currículum vitae o hoja de vida. Como bien saben, pues ya hoy en día existe muchas aplicaciones que a ustedes les puede ayudar como a clarificar ciertos conceptos o a dar ideas para presentar un currículum pues óptimo para lo que se vayan a presentar. El currículum vitae es un documento que resume esa formación académica, la experiencia profesional y las habilidades, y es una herramienta esencial para la búsqueda de empleo o prácticas que le permita a las personas que pues están reclutando, ¿no? Tener un panorama más amplio del perfil del que se está buscando. Y en este caso existen tres tipos de currículum: el cronológico, el funcional y el híbrido. Cuando hablamos del currículum cronológico, es un formato más tradicional utilizado, ¿sí? Donde se presenta tu experiencia de orden cronológico, comenzando por el puesto más reciente y se escala pues al último. Y este es un currículo ideal para las personas que tengan una trayectoria laboral sólida y progresiva, ¿no? Este currículo pues enfatiza los logros, los resultados, no solo describe las responsabilidades en cada puesto, sino que también resultados tangibles que se utilizó, ¿no? También se puede utilizar números, porcentajes o ejemplos específicos y cuantificar el impacto. También se adapta, el currículum vitae se adapta pues a cada puesto que tú vayas a postularte, ¿sí? Y permite pues eliminar la información que no sea pertinente. Es importante utilizar un lenguaje, utilizar un formato claro y conciso, ¿no? Debe ser fácil de leer, utilizar encabezados, viñetas, espacios en blancos para que sea visualmente atractivo. ¿Sí? Cuando hablamos del funcional, se centra en cómo esas habilidades y competencias, agrupándolas en categorías relevantes, ¿no? Es ideal para los candidatos con experiencia laboral diversa o con cambios en su trayectoria profesional. Eh, las estrategias para elaborar un currículo vitae es identificar tus habilidades claves, realizar un listado de habilidades más fuertes en tu campo profesional, agrupar las habilidades por categoría, ¿no? Puede servir y posicionar, proporcionar ejemplos concretos que sean específicos, ¿no? Como de esa actividad laboral o específica que tú realizaste y destacar los logros, que se demuestre esa capacidad para aplicar. Y la otra es el currículum vitae híbrido, que pues tiene de los dos, del cronológico y del funcional, que es presentar esa experiencia laboral en un orden cronológico, pero también destacar esas habilidades y competencias en secciones separadas. Pues es ideal pues para todo tipo de profesional, pero pues sí también hablamos de los profesionales sólidos, pues que tienen como más forma de presentar, digamos, todas estas competencias que han tenido trayectoria. Siguiente, por favor. Cuando eh, la siguiente diapositiva, cuando hablamos del currículo vitae sin experiencia laboral, pues sabemos que cuando no existe esa experiencia laboral, hacer un currículum o una hoja de vida es un desafío,
Sin embargo, existen pues estrategias para crear un documento atractivo y efectivo que se destaque esas fortalezas y potencial. En este caso, pues se enfatiza la información académica, es como destacar ese título universitario, la institución donde se acreditó esta persona, si tuvo honores mencionarlos, incluir recursos relevantes pues que sean de interés, resaltar proyectos o investigaciones que se realizaron a través del proceso de formación académica, resaltar esas habilidades y competencias que pues ya nosotros hablamos, como esas habilidades técnicas y habilidades blandas. Incluye también las herramientas informáticas, las herramientas de software, el idioma, si se presenta algún idioma, ¿sí? También especificar si de pronto esta persona trabajó en proyectos o trabajos voluntariados, ¿sí? Describir esa experiencia que de pronto tuvo en estos voluntariados, su participación en actividades extracurriculares como clubes, bueno, asociaciones, fundaciones, proyectos. Prácticamente es mencionar, digamos, que no haya tenido esa experiencia laboral, pero sí que haya tenido esa experiencia académica y mencionar esas competencias técnicas. Esto ayuda pues a enaltecer esa hoja de vida. Y pues también tenemos la estructura del formato de la hoja de vida personal natural, que es el formato único, que ustedes pues también la pueden encontrar, que sobre todo es para instituciones públicas y bueno, ahí hay una serie de ítems que uno va mencionando que pues sí ya sería como muy puntual realizar como todo este tipo de mención en cada ítems y pues también sirven para los procesos de formación. Siguiente, por favor. Eh, También es importante hablar de las cartas de presentación. Una carta de presentación brinda más detalles sobre esas experiencias y habilidades y asegurar que esa carta de presentación esté bien escrita y libre de errores, ¿no? Una carta de presentación bien elaborada puede ser diferencia de otras personas, ¿sí? Ese puede ser la gran diferencia cuando tú presentas una carta de presentación. Entonces, pues es importante que comience con un saludo fuerte, ¿sí? Que dirija la carta al gerente o a la persona responsable, que explique su interés por el puesto, ¿no? Que indique claramente por qué está interesado por el puesto o por el cargo que vaya a ocupar, que resalte esas habilidades, que conecte esas calificaciones con los re requisitos específicos propuestos para ese trabajo, que exprese el entusiasmo y la pasión, ¿no? Que se demuestre de una forma creativa, ¿no? Ese entusiasmo para querer ocupar ese puesto y que agradezca al lector por su tiempo. Es muy importante que concluya la carta con un agradecimiento, sí, que al lector le produzca pues satisfactorio. Entonces, prácticamente después ahondaremos más en estos puntos, ¿no? En otro taller ya más específico acerca del currículum vitae o la carta de presentación. Eh, pues voy a presentar un caso práctico, ¿sí? Que es muy importante, siguiente diapositiva, para ver si lo podemos, si al final pues alguien quiere participar de este caso práctico, que es un caso de resolución de conflictos. Entonces, en este caso, el escenario presenta que dos estudiantes, Ana y Carlos, se encuentran realizando sus prácticas en el área de atención al cliente de una empresa. Ana es una persona extrovertida y proactiva, mientras que Carlos es más introvertido y reservado. A menudo surgen diferencias de opiniones entre ellos sobre cómo manejar a los clientes, lo que genera tensión y malestar en el equipo de trabajo. En una ocasión, un cliente se presenta con una queja y Ana, de manera impulsiva, lo interrumpe y le ofrece una solución sin escucharlo completamente. Carlos, al observar la situación, interviene para defender al cliente y sugerirle a Ana que lo escuche con atención antes de ofrecer una respuesta.
Ana se siente ofendida por la intervención de Carlos y se produce una discusión entre ambos. Entonces ahí el objetivo es resolver el conflicto entre Ana y Carlos de una manera efectiva, mejorando, digamos, esa comunicación. Entonces, ¿cuál sería esa resolución, esa identificación del problema? Entonces, no sé si algún participante quiera dar como su reflexión, puede levantar la manito y se le desactiva el micrófono, o quieran alguna pregunta de los temas que se hablaron, alguien que quiera participar o reflexión o dar un punto de vista o una reflexión. Entonces, Natalia, porfa, me ayudas como desactivando el micrófono de las personas que quieran participar. Perfecto, muy buenas noches para todos los asistentes. Tenemos varias manos levantadas en este momento, 6. Entonces, vamos a empezar no sé con Juan Diego. Si están escuchando las personas. ¿Me escuchan? Creo que ya se desactivaron los micrófonos para las personas que quieran participar, o no sé, en el chat. Sí. Juan Diego ya tiene el micrófono activo, por favor, para tu intervención. Juan Diego o Manuel Eduardo Rivera, por favor. Sí, Natalia, yo veo que están levantando las manos, pero no sé si puedan participar. Buenas noches. Buenas noches, Juan Diego, te escuchamos. Muchas gracias. Pues primero agradecer esta capacitación que pues yo veo que Juan Diego está levantando la mano, no sé si se le puede activar el micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí, él está hablando, Yamile. Bueno, ¿me escuchan ahí bien? Sí, ahí escuchamos bien. Bueno, muy bien, pues primero agradecer la capacitación, excelente. Te da muchas herramientas y pues una percepción de lo que tenemos por delante y pues bien, muchas gracias. Respecto pues a la pregunta sobre la resolución del conflicto pues que se presentaba frente a esta situación, pues también depende de la posición en la que se esté. Como bien usted lo manifestaba, una puede ser extrovertido, el otro puede ser introvertido. Tal vez desde la posición de la persona que es un poco más activa para poder solucionar el conflicto, lo primero que debería abordar es disculpas, ¿no? Pues para poder subsanar tal vez la transgresión frente a la opinión de la otra persona y ofrecer una solución en la cual la otra persona pues sea la que tome la iniciativa frente a este cliente y de esa manera pues ya después de que la persona que fue pues tal vez transgredida pues pueda abrirse un poco más a la conciliación frente a haberle dado la razón. Ok, sí, estás en lo cierto, es verdad, es muy importante pues que, como decía anteriormente, pues todos no tenemos la misma personalidad, pero ahí vuelvo a retomar que es muy importante tener en cuenta esa escucha activa y esa comunicación efectiva que se debe brindar, sobre todo tener respeto, ¿no? Respeto por el otro. Entonces, una de esas sería como también llegar a esa mediación, ¿sí? Para poder resolver ese conflicto que hay entre los dos y poder buscar pues la mejor solución. Un compromiso sería que ambos se comprometan a realizar cambios necesarios para que pues pueda mejorar esa relación en el trabajo. Pero sí, muy acertado y muchas gracias por la participación. Gracias. Buenas noches. ¿Sigo? Sí, buenas noches. ¿Sí? Perfecto. Ana y Carlos. Ana es activa y Carlos es pasivo, ¿ya? Es un caso práctico, supongamos que son de la SAP, están en esa empresa trabajando ante una situación. Las situaciones en cada caso son muy diferentes, como depende también del estado de ánimo. Uno puede explotar o puede conciliar. Hay una situación muy
que cada caso es diferente. Sin embargo, cuando en la gerencia y al contratar a los estudiantes, definitivamente hay que prepararlos para estos cargos. Anteriormente, el cliente siempre tenía la razón, anteriormente. Hoy en día se valora todos esos temas, pero se cuida más al empleado, porque el cliente cogió para ganárselas todas ellos y acusar al empleado, y el empleado era el castigado. Y realmente pues no era así. Sin embargo, para este caso, definitivamente Ana y Carlos deben pasar por un proceso de conocer todo el mapa de procesos. Vamos a suponer que es la ESA. Debe conocer todo el mapa de procesos, por lo menos de manera general, saber sus procedimientos, sus actividades y sus salidas. ¿Para qué? Para poder orientar bien al ciudadano, independientemente si uno es activo o no es activo, o si es buena gente o mala gente. Deben ser capacitados en la atención, y para ser capacitados en la atención deben conocer el mapa de procesos, deben conocer la misión, visión, valores corporativos y principios. Es decir, no solamente saberlos de memoria, sino practicarlos y desmenuzarlos, porque muchas personas hablan de valores, pero no saben qué es un valor. Y eso lo he notado en muchas empresas. Hablan de valores, pero al final no saben qué es eso y por lo tanto no saben cómo aplicarlo. Por lo tanto, servicio al cliente, para mí, en mi experiencia, hay que prepararlos, hay que hacer casuística y finalmente vamos a tener un resultado muy efectivo. Obviamente, utilizando todas estas herramientas de ofimática, tecnológicas, y nos van estos casos los vamos a pasar de negativos a positivos y generar más clientela. Pero es de conocimiento. El Principito decía en uno de sus apartes que la autoridad depende del conocimiento, es decir, la atención al cliente depende del conocimiento. Y obviamente estados de ánimos que pueden explotar. Hay que saber entender y conocer también a los empleados, o no empleados, a las personas que hacen este ejercicio, y al saber también cuando en un momento pasen por algunas situaciones críticas. Entonces hay que saber cómo es la vida de ellos y lograr darles esos espacios para que se calmen y logren hacer un buen trabajo efectivo. Manuel Rivera de Popayán, Cauca. Muchas gracias, Manuel. Sí, también es muy acertado eh, tu opinión, y lo que decías tú es como también autorregularse, ¿no es cierto? Obviamente para todos los cargos pues existen diferentes perfiles que creo que pues las personas que requieren de pronto sus trabajadores, sus practicantes, sus empleados como tal, van a requerir ciertos perfiles, pero cuando hablamos de atención al cliente, hay veces que esas capacidades o esas competencias que tienen estos asesores, sí a veces son disminuidas en cuanto a las capacitaciones que se presentan, porque es algo muy complejo, porque cuando hablamos de atención al cliente, no sabemos qué tipos de clientes se van a encontrar. Como tú decías, los estados de ánimo, las emociones, la formación de cada uno, la expresión de cada uno es totalmente diferente. Entonces, los chicos o las chicas que estén en estos procesos de atención y al cliente deben tener una capacitación y una formación más amplia como para poder autorregular, autocontrolarse a diferentes situaciones que se pueden presentar pues en la vida cotidiana. Entonces, igual como hablábamos anteriormente, es muy importante esas competencias más que todo personales o habilidades blandas que nosotros tenemos para poder ejecutar cualquier tipo de cargo, ya teniendo en cuenta esas competencias académicas y profesionales, integrarlas todas. Muchas gracias. ¿Alguien más, Natalia, o cerramos? ¿O alguien más quiere dar una reflexión, una opinión? Sí, señora. Tenemos como siguiente a Edilberto Sierra y después a Gerardo Narváez. Ya tienen activo su micrófono, por favor. Buenas tardes, doctora Blanca. Buenas tardes. Gracias por esta capacitación, porque realmente nos está brindando unas herramientas que son fundamentales, ¿sí?, para todo lo relacionado en lo que se requiere en la administración pública. Y bueno,
Yo le voy a hacer una pregunta porque realmente Edilberto Sierra, la termina de acá de la CETAC Cincelejo, Sucre, Regional Bolívar. Acá nosotros para poder graduarnos, ¿sí? Es necesario realizar la asignatura de inglés, porque se supone de que anoche en la capacitación nos dijeron que es fundamental que tengamos, sí, ese curso. Pero bueno, lastimosamente nosotros no lo hemos hecho acá en Sincelejo. Eso nos puede repercutir, sí, Eh, algún problema para nosotros graduarnos, porque la ESAD no nos presentó esa asignatura a nosotros acá. Sierra, Sierra me dijo, ¿cierto? Sí, cierra Eh, paternidad, Gilberto. Eso, Edilberto, pues eso es algo que a raíz de ayer de la inducción, me voy a abrir un paréntesis, a raíz de ayer de la inducción surgieron algunas inquietudes para las territoriales, lo cual en este momento, hoy tuvimos justo una reunión acerca de la segunda lengua y se va a tener más claridad acerca de esa información para ustedes, ¿sí? Para que ustedes tengan pues todo esto, cada territorial pueda pues comprender cuáles son esas funciones que ustedes deben realizar y ya les estaremos informando, digamos, en este proceso, porque como surgieron muchas inquietudes a raíz de ayer, ¿sí? De la inducción, pues estamos recopilando como toda esa información para poderles responder y darle claridad a todas estas preguntas. Yo en este momento, Gilberto, no te puedo contestar porque no tengo como la claridad. Como te menciono, hoy tuvimos esta reunión de lo de la segunda lengua porque hay unas directrices, pero solo aplica para el nuevo plan de estudios. Tengo referencia que solo aplica para el nuevo plan de estudios, entonces, de todas maneras, pues ya estaremos dando información de este asunto. ¿Te parece, Gilberto? Sí, doctora, sí, nos Sí, parece muy sí, importante, muy bien. Agradecemos a que nos dé la claridad lo más pronto posible, porque realmente acá todos los estudiantes prácticamente estamos preocupados en esa parte. sí, no, igual no hay que alarmarse, digamos, no hay que alarmarse igual. Nosotros tenemos ciertas directrices, pero igual les daremos respuesta oportuna, pero yo sé que solo aplica al nuevo plan de estudios. Entonces, en este caso, pues digamos, no puedo dar una respuesta ni cerrada ni abierta, pero sí les vamos a dar como la respuesta. Entonces, tú me dices territorial de Sincelejo. Sí, doctora, Eso. ciertamente. Entonces, listo. Igual, como decimos, estamos reuniendo y mañana pues daremos una información oportuna respecto a esto, ya que ustedes están como con esa pregunta que les quedó sin sabor ayer de la inducción. ¿Les parece? Muy bien, doctora, gracias, muy amable. Bueno, con gusto. Y felicito por esta capacitación que nos están brindando, estas herramientas que son importantes para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes por participar. Natalia, continuamos. Sí, siguiente es Gerardo Antonio Narváez. Ya tienes activo el micrófono. Ya escuchan, ya activo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Gerardo. Bien. ¿Cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que esto de resolución de conflicto, para mí, debería aplicarse desde la primaria. Bachillerato es tan importante y nuestro país sufre, o sea, estamos padeciendo precisamente el problema, ¿sí? O sea, es que esto debería ser un módulo obligatorio en todas las clases, ¿sí? Porque nosotros vivimos eso en nuestro país y eso es el pan de cada día, ¿sí? Ya sea a nivel nacional, con la guerrilla, con los que sean, paramilitares. Bueno, eso es nuestra historia y debería aplicarse, yo creo, desde el primer módulo de la resolución del conflicto. Segundo,
aplicando un pensamiento que siempre hemos aprendido. Las felicitaciones se hacen en público y las correcciones en privado, comenzando por ahí. Ahí veo que hay un problema de método, ¿sí? Si yo veo que la compañera Ana es impulsiva, interrumpe, y ahí, o sea, todos dos cometieron un error, ¿sí? Primero, Ana, su forma de actuar, su personalidad es así, interrumpió, ni siquiera dejó hablar al cliente. Carlos tampoco tenía que intervenir inmediatamente ahí, ¿cierto? ¿Yo qué hubiera hecho? Llamo a mi compañera Ana en privado, disculpe, señor cliente, espera un momentico, llamo a mi compañera, hablo primero con ella en privado y ponernos de acuerdo. Ahora sí vamos al cliente. Pero ahí, como ya hay 3 personas, ¿sí? Busco el método donde todos ganemos. Gane el cliente, gane la empresa y ganemos nosotros. Ahí lo que están haciendo es perder al cliente, quedar mal la empresa y ellos quedan como conflictivos, ¿sí? O sea, el método ahí fallaron fue el método. Sí se puede resolver un conflicto, pero es el método como hay que hacerlo ahí, como le digo. Si voy a hacer una corrección, tengo que hacerla en privada, no ahí al frente del cliente, llegar yo y una sola intervenir y defender al cliente. Error, fatal. No se puede hacer eso ahí en público. No, primero tengo que ponerme de acuerdo con mi compañera en privado, le digo al cliente, señor cliente, perdóneme, disculpe un momentico, ahora ya lo atendemos, un minutico, yo creo que es el método que hay que saber aplicar, ¿sí? Y como le digo, nuestro país lo necesita urgentemente y muchas gracias por este curso tan excelente y yo creo que lo necesitamos desde los primeros años de estudio, yo creo que debería tocar estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por la participación. Concuerdo con lo que nos acaba de mencionar, sí, igual los métodos que se deben tener en cuenta para la resolución de conflictos, sobre todo, pues digamos, cuando el grupo es muy reducido y cuando hay un externo. Eso está muy bien, pensar como en la imagen de la empresa, pues donde se está trabajando, sí, es muy importante siempre resolver los conflictos internamente. Eso está también bien visto que es así, porque tenemos que cubrir, quiera o no, pues la empresa donde nosotros estamos trabajando, el buen nombre como tal. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta todo este método que se debe tener. Creo que el primer participante nos informó acerca como de lo que se debía tener en cuenta la estructura para seguir los pasos y después sí generar como esas competencias personales, tenerlas muy presentes. Y bueno, también agradecerles por la participación, ¿sí? Y en cuanto a estos procesos de formación, pues se van a continuar realizando. Muy pronto estaré enviando un formulario porque es muy importante para mí conocer cuáles son de pronto esas debilidades que ustedes necesitan para poder fortalecer y tener pues más en cuenta esas opiniones de manera individual por medio de un formulario, pues podemos recoger toda esa información y podemos prestar más atención a estos puntos de vista de cada uno de los participantes. Hay 3 personas, podemos continuar con las siguientes personas y cerramos con ellas, ¿les parece? Para no hacerlo más extensivo. Perfecto. Entonces vamos con, por favor, Alex Córdoba, te escuchamos. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Alex. Bueno, en primer lugar, pues, de acuerdo con el compañero que me antecedió, pero mirando pues el contenido, tenemos que cuando ya nosotros estamos ejerciendo, haciendo una práctica, es porque ya tenemos algún conocimiento del contexto de lo que se va a hacer en la empresa o en la organización que estemos, ¿cierto? La resolución de conflictos se trata pues de solucionar los problemas. Y en este caso, como el compañero lo dijo, todos dos cometieron una falla, pero también hay que identificar el antecedente de las personas en este tema, ¿cierto?
En este caso del conflicto no solucionarse, tener que ir directamente a la persona competente, al control interno, porque es la única persona que puede solucionar el conflicto de los dos compañeros de raíz. Porque a veces hablando no se soluciona el problema, tiene que ser un tercero que pueda hablar para tener una comunicación efectiva y poder llegar al punto de equilibrio para que el problema se solucione de una vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, realizar una mediación. ¿Se acuerdan que hablamos de realizar un consenso y unos compromisos? Para realizar esto, pues obviamente acá son dos personas, tiene que haber otra persona que esté colaborando con ese proceso de mediación. Eso es lo que usualmente pasa mucho en la escuela. En los procesos de formación existe un conflicto, digamos, entre estudiantes o entre estudiantes y profesores. Entonces hay un tercero que busca la forma de mediar, de buscar esos compromisos, de realizar consensos para que todas las partes pues salgan con la satisfacción y con los compromisos de que se pueden resolver las dificultades que se presentan. Entonces agradezco mucho también esos puntos de vista. Muy amable. Continuamos con la otra persona, por favor. Bueno, antes de darle la palabra a Javier Hernando Escobar, perdón, después del anuncio de las 3 personas, han levantado la mano como 5 personas más, pero por términos de tiempo no vamos a alcanzar a escucharlos a todos, entonces pedirles primero pues una excusa por esto y agradecer igual su participación en el espacio. Entonces vamos con Javier Hernández y cerramos con Rodrigo de Jesús Zapata. Muchísimas gracias. Javier, ya tienes activo el micrófono. Javier, te escuchamos. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Javier Hernando Escobar de la CETAM-Mocoa del departamento del Putumayo. Muy importante el ejemplo. Gracias por el taller, la capacitación, ya estamos a puertas de hacer nuestra tesis de grado, nuestro trabajo, nuestras prácticas. El ejemplo es muy importante, ¿sí? Dos situaciones que se deben analizar. Uno, la empresa que hay que tener claro que son unas prácticas, ¿sí? La empresa que da el espacio a los estudiantes, pues de una forma o de otra va a analizar de a dónde vienen, ¿sí? Bueno, somos de la ESAP, entonces ellos van a analizar y van a darse cuenta primero de ver la formación que nosotros hemos tenido en la institución de la cual llegamos. Segundo, estos conflictos siempre se dan, ¿no? Pero a veces son como conflictos por liderazgo, o por a veces liderazgo, por celos de trabajo. Hay muchas situaciones que se dan, pero es ahí donde realmente el gerente, sí, el gerente de la empresa tiene que llamar a las dos personas involucradas en este punto, porque es la imagen de la empresa, ¿sí? Entonces, listo, se presentó esta situación, el gerente debe llamarlos y decirle, mire, o sea, ¿qué es lo que le conviene a la empresa como tal? Si es una empresa que vende servicios públicos, un ejemplo, servicios públicos, domiciliarios, bueno, la empresa que sea, es la imagen de la empresa, ¿sí? Y por lo tanto, pues el gerente va a ver realmente el perfil de la persona realmente que esté realmente capacitada para ejercer y de pronto para poder tener una oportunidad laboral. Entonces está la imagen de la imagen de la institución de la cual vamos. Tercero, está también la imagen de la empresa. Y 3, el grado de formación de cada uno de nosotros, cómo nos hemos formado para poder representar bien a una institución. Esa es mi participación. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Javier. Sí, muy válido. Y pues lo que hablaba anteriormente, es importante, como tú dices, que la empresa es como la persona que va a recibir estos perfiles. Como yo les hacía mención hace un momento, sabemos que la mayoría de personas tienen esas capacidades técnicas, capacidades académicas,
pero también es muy importante que tengan esas competencias personales, esas habilidades blandas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos presentamos a estos ciertos casos, cuando las personas tienen esas competencias blandas, esas competencias personales, esas habilidades blandas, esta persona va a tener más herramientas para poder solucionar los conflictos que se presenten, porque va a tener esa capacidad de entender, de comprender, de dialogar, de empatizar. ¿Sí? Entonces, todo esto es muy válido, pero siempre y cuando nosotros tengamos ese conocimiento de estas capacidades personales y cómo desde mi punto personal de cada uno de los participantes, cuál estoy más débil y cuál puedo fortalecer, cuál es la que me falta como fortalecer un poquito más, ¿sí? Y cuál es la que ya tengo fortalecida. Entonces es muy importante nosotros hacer como una balanza, ¿sí? Si yo de pronto tengo problemas de pronto en mi comunicación, entonces buscar esa forma de fortalecer ese proceso de comunicación. Si yo tengo dificultades de pronto en ser más empático o de tener más autoconfianza, más autoconocimiento y seguridad, voy a buscar esa forma de fortalecer ese proceso. Entonces, sí, muchas gracias a todos sus aportes, pero yo con esto quiero dejar que cada uno se autoanalice y busque qué competencias me faltan, ¿sí? Para ser una persona más íntegra desde mi punto profesional y laboral. Continuamos con la otra persona y Natalia, por favor. Sí, señora, entonces damos la palabra a Rodrigo de Jesús Zapata. Ya tienes el micrófono activo, por favor. Sí, muy buenas noches para todos, especialmente a los panelistas, doctora Yamile, y a mis compañeros. Soy Rodrigo Zapata, ZMeta, del municipio de Santa Rosalía Bichá. Efectivamente, escuchando su análisis de la intervención que hizo el compañero antelación a mí, a eso iba precisamente. Este conflicto, yo creo que los compañeros practicantes de la SA, pues les faltó mucho enfatizar en dos temas muy importantes. Estamos hablando precisamente de los comportamientos afectivos, ¿sí? Emocionales, en donde tenemos que tener ese don de escucha, Y a ellos, pues, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en nuestra vida profesional, falta hacer énfasis respecto a muchos temas. El tema de un buen liderazgo y el tema, precisamente, para no ampliar mucho ya por cuestión de tiempo, el tema de, nosotros vimos también ya en 10º, vimos un área que se llama MIPG, la cual profundizamos. En el MIPG se habló muy explícitamente acerca del tema de la ventana de adentro para poder atender la ventana hacia afuera. Entonces, la ventana de adentro, ¿qué es? Pues dejar todos estos roces, dejar todos estos temperamentos y dejar porque hay el caso de temperamentos que están en contraste. El uno es muy activo y el otro es un poco más reservado. Entonces, se encontraron los de temperamentos y resultó que al ciudadano no lo atendimos desde la ventana de afuera, como es realmente que se debe atender con esta nueva administración pública que estamos terminando y que estamos estudiando y la cual hay que poner en práctica. Eso en cuanto a los compañeros practicantes. Y lo otro tiene que ver con el tema también creo que de la buena gerencia. El buen gerente, yo como gerente de esa empresa, llamo a mis empleados antes de iniciar labores a una pequeña reunión exhortándolos a que hoy vamos a tener un día muy bueno, muy especial y recalcando de que todos estos problemitas que tenemos de temperamentos personales o problemas que traemos de la casa, ya debemos dejarlos allá detrás de la puerta en la casa y tenemos que tener otra actitud más positiva para el ciudadano y así buscar lo que busca nuestra academia, que es el valor público, dar un valor público del cual es lo que estamos buscando en esta nueva administración pública. Muchas gracias a ustedes, compañeros, muchas gracias, doctora,
la participación y ojalá se sigan dando estos talleres para y tener en cuenta todos estos detallitos que a cualquiera nos puede pasar. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, muy amable a todas sus intervenciones, sus reflexiones, sus puntos de vista y algo que me causó ahorita, Rodrigo, es tener en cuenta de que ustedes son futuros servidores públicos, si es que ya no lo son, ¿sí? Y que ustedes, digamos, desde su conocimiento y desde su sentido de pertenencia es servir, ¿no? Servir a las demás personas y por eso es muy importante tener en cuenta todo este tipo de competencias y poderlas poner en práctica en sus labores profesionales y académicas. Entonces cerramos con esto. Como les mencionaba, este no es el único taller, van a venir de más talleres para sus procesos de formación, para sus fortalecimientos, ¿sí? Y ya estaremos pues mencionándoles con anticipación y les agradezco a las personas que participaron, a las personas que estuvieron escuchando, ¿sí? Y a todo este proceso formativo que se está presentando. Entonces, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos pues en otra oportunidad para seguir con este proceso de formación y de fortalecimiento tanto profesional como personal. Muy amables por su participación. Natalia, ¿quieres mencionar algo? No, también agradecer a todos los participantes en este espacio. Para nosotros, desde la Decanatura de Pregrados, es muy satisfactorio poder crear nuevos escenarios, nuevas herramientas para nuestros estudiantes y que sean acogidas y que tengan una muy buena percepción y también utilidad para ustedes. Por último, mencionarles que todos estos insumos que vamos obteniendo de las distintas capacitaciones y charlas van a ser colgados en el micrositio web de opciones de grado para la consulta que ustedes deseen hacer en cualquier momento. Y ya, entonces con esto cerraríamos el espacio de hoy y la grabación la podrían encontrar ya posteriormente en la página web. Muchísimas gracias y feliz noche. Gracias, feliz noche a todos. Gracias. Gracias. Gracias, doctora.